Imagínate que te da un dolorcito y tú vas al doctor y resulta que el dolorcito necesita un tratamiento que va a costar cientos de miles de pesos. ¿Qué harías? ¿Qué tal, amigos? Soy Raúl Reyes de Kaizen Asesores Financieros y el día de hoy te voy a explicar qué es un seguro de gastos médicos mayores, qué cubre, qué no cubre, cómo funciona y cuáles son los que yo te recomiendo. Pero sobre todo vamos a aprender por qué un seguro de gastos médicos mayores es una herramienta financiera tan importante para ti y tu familia. Así que arranquemos con el video. De entrada respondamos la pregunta básica: ¿qué es un seguro de gastos médicos mayores? Para mí el seguro de gastos médicos mayores se explica con su nombre. Un seguro es una herramienta financiera que tiene como finalidad protegerte de una ruina económica que pudiera venir derivada de algún evento, que en este caso va a ser un gasto médico. Para cuestiones del seguro vamos a entender que los gastos médicos van a ser gastos que vamos a hacer para recuperar nuestra salud. Y esto es bien importante. Si tenemos algún gasto médico que no sea para recuperar la salud, entonces no va a estar cubierto en el seguro. Así que ojo. Y por último, tiene que ser mayor, un gasto médico mayor. ¿A qué me refiero con mayor? Con que sea caro, que cueste mucho dinero. Esto no es para un dolorcito de panza porque me eché unos tacos de más o porque me duele la cabeza. Esto es por si tienes alguna enfermedad te va a costar mucho dinero, que no la puedes pagar tú o que tendrías que vender tu carro y tu casa para poderla pagar. Por lo tanto, un seguro de gastos médicos mayores es una herramienta financiera que te cubre contra enfermedades graves y sobre todo caras, permitiéndote tener atención de la más alta calidad en el hospital que tú elijas. Ahora, contestando la siguiente gran pregunta: ¿qué cubre un seguro de gastos médicos mayores y qué no cubre? La lógica es sencilla. Un seguro de gastos médicos mayores va a pagar todo lo necesario para que tú recuperes la salud a consecuencia de un accidente, una enfermedad o cualquier padecimiento que se haya presentado después de contratar tu póliza. O sea que un seguro de gastos médicos mayores va a cubrir prácticamente cualquier gasto médico, a menos que no sea para recuperar tu salud. Por ejemplo, operaciones estéticas o con fines reproductivos, o cualquier otra operación que no tenga como finalidad, insisto, recuperar tu salud. Y también es bien importante entender que no cubre nada que sea preexistente, nada que tú hayas tenido o tengas de antes de contratar tu seguro. Cualquier enfermedad, padecimiento que tengas de antes de contratar el seguro no va a ser cubierto por tu póliza, ni ese padecimiento en sí y tampoco sus posibles consecuencias en el futuro. A eso se le llama un padecimiento preexistente y es la exclusión más grande y más importante que debes de entender de los seguros de gastos médicos mayores. Ahora, también es bien importante mencionar que hay muchísimas empresas que ofrecen seguros de gastos médicos mayores y cada una de esas empresas ofrece varios productos y cada uno tiene sus condiciones generales, sus propias cláusulas, sus propias exclusiones, así que es bien importante que tú revises cuando vayas a contratar esas cláusulas y sobre todo las exclusiones, porque pueden variar de póliza en póliza. Sin embargo, lo que acabo de explicar, de que te cubren gastos para recuperar tu salud, nunca cosas estéticas, reproductivas o de ese estilo, y que nunca te van a cobrar preexistencias, es la generalidad y es básicamente la lógica del seguro de gastos médicos mayores. Así que tenlo en mente. Ahora sí, ¿cómo funciona el seguro de gastos médicos mayores? ¿Cómo opera? ¿Cómo lo puedo usar ya una vez que lo contraté? Pues tres conceptos bien importantes: deducible, coaseguro, niveles hospitalarios. Deducible. El deducible es quizá el concepto más importante. Se define como la participación del asegurado en el siniestro. O sea, es el dinero que a nosotros nos toca poner. Así es, amigos, siempre nos va a tocar poner dinero. No es como que ya contraté mi seguro de gastos médicos mayores, listo, todo lo paga la aseguradora. No, nos toca poner una parte a nosotros, otra parte a la aseguradora. Y lo primerito que nos toca poner siempre es el deducible. El deducible es una cantidad de dinero que se va a establecer desde el contrato y va a ser fija. Por ejemplo, 20,000 pesos es una cantidad común. Si yo me voy al hospital y la cuenta es de 100,000 pesos, a mí me tocará poner el deducible, 20,000 pesos. Y la aseguradora pagará la diferencia. Si voy al hospital y son 200,000 pesos de cuenta, a mí me tocará poner el deducible, 20,000 pesos, porque es cantidad fija, y la aseguradora la diferencia. El deducible también es muy útil para entender en tu póliza qué es un gasto médico mayor y qué no, porque cualquier padecimiento que cueste menos que el deducible, en el ejemplo que yo puse menos de 20,000 pesos, entonces no será considerado un gasto médico mayor, así que tú tendrás que pagarlo y la aseguradora no le va a entrar. Mientras que cualquier cosa que sea más cara que el deducible, a ti te toca poner el deducible y a la aseguradora le toca poner la diferencia, sin importar que esto sea un peso o un millón. Creo que hasta aquí vamos bien y ya podemos introducir el segundo concepto: coaseguro. El coaseguro confunde a muchos porque no entienden la diferencia con el deducible, porque de hecho también se define como la segunda participación del asegurado en el siniestro, o sea, también es dinero que nos toca poner. Sin embargo, el coaseguro, a diferencia del deducible, es un porcentaje, no un número fijo. Típicamente es el 10%, aunque hay algunas pólizas que son del 5, del 15 o del 20, pero en la mayoría es del 10. El coaseguro se calcula una vez que ya se pagó el deducible.
deducible. Ejemplo, hay una cuenta de hospital de 100,000 pesos, 20,000 son de deducible, 80,000 es lo que va a pagar la aseguradora, pero sobre esos 80,000 pesos nos toca pagar el coaseguro, 10%, así que 8,000 pesos. En total, en este ejemplo, nosotros terminaríamos pagando 28,000 pesos, 20 de deducible, 8,000 de coaseguro y los demás 72,000 los pone la aseguradora. Y básicamente así es como va a operar un seguro de gastos médicos mayores. Siempre se va a pagar el deducible, calcular el coaseguro y se va a pagar a diferencia. Algo aquí bien importante a mencionar es que puede haber ciertos casos en los cuales nos podemos ahorrar el deducible o el coaseguro. El deducible es específicamente en caso de accidente. Casi todas las pólizas de seguro de gastos médicos mayores tienen la opción de contratar una cobertura que se llama cero deducible por accidente. Eso significa que en caso de un accidente el deducible simplemente no aplica. No se tiene que pagar y tampoco aplica para determinar que es un gasto médico mayor y no. De tal manera que si mi póliza tiene un deducible de 20,000 pesos, pero yo me rompo un brazo, tengo que ir al hospital para que me enyesen o me pongan clavos y son 10,000 pesos, sí me va a cubrir el seguro y solo me toca poner el coaseguro. Igualmente, si es algo muy grave que costó 100,000 pesos, solo me tocará poner el coaseguro porque viene de un accidente. En enfermedades esto nunca pasa. Ahora, el coaseguro también puede ser eliminado en algunas pólizas. Típicamente es por medio de los niveles hospitalarios. Ahorita regreso a eso porque es justo lo que tengo que explicar. Niveles hospitalarios. Todas las aseguradoras lo que hacen es clasificar a los hospitales de más caros a más baratos y hacen rankings básicamente. Típicamente son A, B y C. Hay algunas que son A, B, C y D, pero bueno, en fin. Los hospitales A, que les pueden poner muchos nombres como diamante, platino, premium, no importa, son los más caros. Mientras que los hospitales C o D, que insisto, también les pueden poner los nombres como, no sé, zafiro, madera, caoba o cosas por el estilo, son hospitales más económicos. Y tú puedes contratar tu póliza para tener un tipo de hospital en especial. Obviamente, si tú te vas a los hospitales tipo A, los más caros, pues tu póliza va a ser más cara. Si tú te vas a los D, los más baratos, pues tu póliza va a ser más barata. Lo que necesitas es ver realmente qué tipo de hospital tú necesitas, que eso se va a definir casi siempre por donde vives. Por ejemplo, en Ciudad de México los hospitales tienden a ser más caros y estar concentrados casi siempre en los niveles superiores. Pero en lugares como por ejemplo Mérida, Cuernavaca, Aguascalientes, los hospitales son un poquito más baratos y por lo tanto puede que no tenga caso contratar la línea hospitalaria más alta, sino fijarte de los hospitales de la ciudad en donde vives o de la colonia en donde vivas, cómo están clasificados los hospitales y contratar esa clasificación de hospitales. Eso te puede ahorrar mucho dinero. Regresando al coaseguro, una forma en la cual podemos bajar el coaseguro es que si nosotros contratamos un tipo de hospital B, pero al momento de utilizar nuestro seguro nos atendemos en un hospital C, podemos tener una disminución e incluso una eliminación del coaseguro. Pero eso cambia de póliza en póliza, así que verifica cómo funciona en la que tú vas a contratar. Ahora que ya entendemos un poquito de cómo funciona el seguro de gastos médicos mayores, te voy a dar algunos tips que te pueden ahorrar mucho dinero. Tip número 1. Mientras más alto sea el deducible, más barata es tu póliza cada año. Y es que sí, si tú contratas un deducible chiquito como de 10,000 pesos, por ejemplo, que se puede en algunas compañías, tu póliza será naturalmente más cara porque la puedes usar para más cosas. Mientras que si contratas un deducible de 50,000 pesos, pues la aseguradora sabe que nada de menos de 50,000 pesos va a ser cubierto por ellos. Así que te da un seguro más barato. Aquí la idea es que niveles. Pone el deducible lo más alto que puedas absorber tú en caso de una emergencia. No pienses en ponerlo menos en el momento del siniestro porque podrías salir pagando más cada año. Trata mejor de elevar el deducible lo más que puedas, pero que siga siendo algo posible. Porque piensa que en el momento de la emergencia lo que menos vas a querer es tener problemas de dinero. Si tú puedes poner un deducible alto, bien, porque eso te va a ahorrar dinero año con año en el pago del seguro. Si no puedes poner un deducible tan alto, no te preocupes. Mi recomendación es que poco a poco vayas haciendo un fondo de emergencias que sea igual a tu deducible. Y cuando venga la renovación, eleves un poquito más tu deducible y de esa manera bajes un poquito el costo del seguro. Y sigas ahorrando para alcanzar tu nuevo deducible. Y así subiendo poco a poco el deducible para que tu póliza baje de precio en vez de subir. Tip número 2. Fíjate muy bien qué hospitales estás contratando. Es muy común que se contraten seguros con niveles de hospitales A y a veces en la ciudad ni siquiera hay ese nivel de hospital. Por lo tanto, estás contratando un seguro para un hospital que nunca vas a ocupar. A mí me ha pasado muchas veces que reviso pólizas de amigos porque me dicen, Raúl, mi póliza está muy cara, ¿me podrías dar algunas recomendaciones? Y le pregunto, ¿tú en qué hospital te atenderías? Y me dicen, en este, y ese es un hospital C, por decir algo. Y veo su póliza y su póliza es A plus ultra con cosas en el extranjero. Y pues sí, le sale carísimo porque están pagando muchos hospitales que ellos nunca van a ocupar porque no tienen la intención de hacerlo. Entonces mejor, fíjate muy bien que estés pagando de acuerdo al hospital que tú ocuparías en caso de necesitar ocupar el seguro. Y eso te puede ahorrar mucho dinero. Tip número 3, cuídate de las coberturas adicionales. Los seguros de gastos médicos mayores pueden llegar a tener muchísimas coberturas adicionales. Algunas de ellas, como por ejemplo la de cero deducible por accidente, es básica y yo te recomiendo que la contrates siempre, pero algunas son bastante inútiles, la verdad. Entonces, cuando te entregan una cotización de gastos médicos mayores, busca cuáles son las coberturas adicionales con costo, es decir, lo que no forma parte del paquete básico. Y si se puede, quítalas, revísalas, pregunta qué es, googléalo. Y si ves que es algo que no aporta mucho a la póliza,
póliza o que no aporta mucho a lo que tú quieres hacer con la póliza, quítalas y así puedes ahorrarte también una buena lana. Ahora sí, ya sabemos qué es un seguro de gastos médicos mayores, qué cubre y qué no cubre, ya sabemos cómo funciona y ya te di algunos tips que yo doy para que no pagues tanto. Y ahora te van las recomendaciones que yo hago más comúnmente a mis clientes. Aquí quiero decir que estas recomendaciones son en base a mi experiencia y no digo de ninguna manera que sean las mejores siempre. Simplemente digo que son las que en mi experiencia ofrecen más comúnmente una buena relación entre calidad y precio. Voy a mencionar 3 que son mis favoritas: GNP, Bupa y Mafre. GNP es una líder en el mercado y de hecho ha sido calificada por mucho tiempo por la Conducef como la mejor aseguradora para gastos médicos en México. Tiene una gran variedad de planes y la verdad es que su atención al cliente es muy buena. No es perfecta, tiene bastantes errores también, pero en general es bastante buena en la cobertura. Y a pesar de estar tan bien calificada y de tener una amplia gama de hospitales para atenderte, no es la más cara. Por lo tanto, yo considero que siempre debes de cotizar en GNP, aunque sea como para tener un estándar. UPA. UPA es una compañía que tiene pocos planes, pero son muy buenos. Y la verdad, yo considero que son de los mejores planes que hay en México. Sin embargo, acá sí es cara. Pero si a ti no te importa pagar para tener una de las mejores coberturas que puedes tener en gastos médicos mayores, Bupa puede ser para ti. Tercero, Mafre, específicamente con su plan PMM. Es un plan que le hace la competencia a los mejores planes del mercado. Tiene muy buenas coberturas, pero sobre todo tiene un muy buen precio. Y además es pagador. Yo ya he tenido varios siniestros con algunos de mis clientes y Mafre siempre ha cumplido muy bien. La verdad es que Mafre peca en algunas cosas, como que tiene trámites administrativos medios lentos y también su cobertura de hospitales en algunas ciudades es bastante reducida, pero lo compensa, insisto, con un buen servicio y con un muy buen precio. En algunas veces el precio de Mafre llega a ser hasta de la mitad que de cualquier otra aseguradora. Por lo tanto, te recomiendo siempre checar el PMM de Mafre como una opción más económica y no por eso mala. Ahora, no estoy mencionando otras empresas como mis favoritas, pero sí voy a decir que son buenas. Por ejemplo, AXA Seguros Monterrey, MedLife, entre otras, son buenas empresas que también manejamos en el despacho de Kaizen y tenemos clientes con esas empresas. Sin embargo, mencioné las que son mis favoritas personalmente. De ninguna manera estoy diciendo que las demás sean malas. Y hago mucho énfasis en esto porque luego hago alguna recomendación y se me vienen al cuello algunas personas y asesores. Entonces, relajados, hermanos. Solamente es mi opinión personal. Reconozco que no tengo la verdad absoluta, aunque estoy cerca, aunque les duela. No es cierto. Muy bien, ahora sí, es tiempo de terminar con el video. Espero que les haya sido útil. Si quieren que haga más videos de gastos médicos mayores, por ejemplo, para explicar la cobertura de maternidad o para hacer comparaciones entre diferentes compañías o entre diferentes planes, déjenmelo en los comentarios, sugiéranme ideas y estaré subiendo más contenido de seguro de gastos médicos mayores. Si les gustó este video, si creen que es útil, compártanlo, denle like y síganme. Vamos a subir más contenido, ya vamos a estar más presentes en el canal. Y si lo que quieren es una asesoría personal gratuita, lo único que tienen que hacer es ir a la descripción del video y buscar la liga, el enlace que ahí les dejo donde pueden solicitarlo. Es gratis, es personal y es por videollamada y te vamos a ayudar a encontrar el mejor plan para ti. Soy Raúl Reyes de Kaizen Asesores Financieros. Garantiza tu futuro.